Hola, buenas noches. El tema de la conferencia de hoy, los secretos ocultos del ADN basura, creemos que es un tema muy interesante que últimamente ha dado grandes resultados. A finales de los años 80 comenzó el proyecto Genoma Humano, que 10 años después proporcionó la obtención de la secuencia del genoma humano, aunque todavía estamos lejos de comprender los mecanismos que regulan la transcripción del ADN. En este largo camino que todavía queda por recorrer, el proyecto ENCODE, que es como si fuera la enciclopedia del ADN, o pretende eso, que se inició en el 2003, pretende describir las regiones funcionales del genoma humano. Ya en 2012 comenzaron a verse resultados como el tema que hoy nos ocupa, que es que gran parte de lo que se denominaba ADN basura, es decir, un ADN que en principio no tenía importancia, del genoma humano y que se estimaba entre un 75-85% y se creía inservible, pues ahora es reconocido quizá como un enorme panel de control que regula realmente la actividad de nuestros genes. Este proyecto, que pretende descifrar el significado biológico de la secuencia del genoma, es en el que actualmente trabaja nuestro conferenciante, Roderick Guigó. Rodrigo para los amigos, es decir, un nombre muy burgalés, aunque proceda de Cataluña, y al que agradecemos enormemente que esté aquí porque ha tenido problemas en el aterrizaje y todo lo demás, pero bueno, pequeños problemas. Ha tenido que ir a Bilbao para venir a Burgos. Es coordinador del programa de bioinformática y genómica del Centro de Regulación Genoménica de Barcelona, que está incluido dentro del proyecto ENCODE y cuyo trabajo se centra en el desarrollo de métodos computacionales para el análisis del genoma. Realmente yo creo que es un tema muy complicado que él va a intentar hacérnoslo fácil. Trabajó anteriormente también en el proyecto de genoma humano, pero también en el proyecto de los genomas de otras especies, y fruto de ello es un gran número de publicaciones. Buena parte de su trayectoria profesional e investigadora se ha centrado en este tema, por lo que recibió en el año 2003 el Premio Ciudad de Barcelona a la actividad investigadora. Trabaja actualmente en Barcelona, en el Centro de Regulación Genoménica de Barcelona, y al mismo tiempo es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, aunque anteriormente en su proceso de formación trabajó en Boston, en Los Álamos, hasta que volvió a Barcelona en 1994. Es uno de los pocos españoles que está incluido dentro del proyecto ENCODE y es lo que nos va a intentar explicar aquí hoy en el ciclo de Al filo de la noticia. Os dejo con Rodrigo. Vale. Bueno, muchas gracias por la introducción, por la invitación. Y mi trabajo realmente se centra en una disciplina que está en la intersección entre la biología y la computación, la bioinformática. En nuestro grupo de investigación lo que hace es desarrollar herramientas computacionales y aplicarlas para analizar la secuencia del genoma. Y en el curso de esa investigación pues hemos participado en algunos proyectos internacionales, como el proyecto del genoma humano y el proyecto ENCODE, en el que estamos participando en estos momentos. Y lo que yo pensaba hacer esta noche era primero, ¿no?, intentar introducir un poco lo que es el genoma, ¿no?, porque sin entender lo que es el genoma no se entiende lo que es el genoma basura, ¿no?, sin entender la importancia del ADN, bueno, DNA, ADN en castellano, no se entiende lo que es el ADN basura, ¿no? Y en principio espero que si hay en alguna ocasión alguna cuestión que no acabe de entenderse o que sea un poco complicada, pues podemos interrumpir y preguntar y repetir, ¿no? El cuerpo humano, como saben, está compuesto de miles de millones de células que se organizan en órganos distintos, ¿no? Corazón, cerebro, los pulmones, los hígados, los riñones, ¿no? Los músculos, los huesos, la piel, los músculos, perdón, es que lo veo distinto aquí, que hay los músculos, la piel, etcétera, etcétera, ¿no?
Estos órganos son distintos los unos de los otros porque están constituidos por células que son distintas, ¿no? Son morfológicamente distintas. Por ejemplo, aquí lo que tenemos son células de los huesos, células de los músculos, células de las neuronas, y aunque morfológicamente parecen realmente entidades muy distintas, todas tienen una unidad estructural básica, ¿no? Están constituidas de orgánulos distintos y dentro de ellas siempre encontramos, y en biología cuando decimos siempre significa el 90% o el 95% de las ocasiones, siempre contiene una estructura que se llama el núcleo celular, dentro de la cual existen nuestras estructuras que se llaman los cromosomas, ¿no? Que se llaman los cromosomas que tenemos representados aquí. Los cromosomas son moléculas muy grandes, constituidas por la repetición muchas veces, millones de veces, de elementos químicos básicos o moléculas químicas básicas de cuatro tipos distintos, ¿no? Que normalmente representamos. Estas son estas moléculas químicas, la adenina, la citosina, la guanina y la timidina, que representamos normalmente por 4 letras A, C, G y T. Pues los cromosomas que están dentro de nuestras células son estas moléculas químicas que están constituidas por la repetición muchas veces de estas moléculas químicas más elementales, los nucleótidos, que constituyen lo que se llama la molécula de DNA. De hecho, repito, podemos representar normalmente lo hacemos, estas moléculas básicas, los nucleótidos, por 4 letras distintas, y podemos representar la secuencia de ADN de un cromosoma por una secuencia de letras de este tipo, ¿no? Aquí no se distingue muy bien, pero aquí hay A, Cs, Gs y Ts. En las células de los seres humanos hay 23 pares de cromosomas, 23 tipos de cromosomas, y en total esos 23 cromosomas, cada una de esas colecciones de 23 cromosomas, una de las cuales heredamos del padre y la otra de la madre, tienen una longitud total de 3.000 millones de nucleótidos, ¿no? De 33.000 millones de estas moléculas químicas básicas. Si las pusiéramos una detrás de otra, tendríamos una representación como esta, que sería equivalente, si las imprimiéramos con el tipo de letra que imprimimos normalmente en los libros, serían como 10 colecciones de la Enciclopedia Británica, que tiene como 30 volúmenes o cosas así, ¿no? De hecho, ahora no recuerdo, pero un día lo calculé, si quisiera mostrar todo el genoma de un ser humano, un genoma humano, estaría durante varias semanas pasando estas diapositivas ante ustedes, ¿no? Aquí vemos un poco mejor esta representación, digamos, simbólica del genoma, y el genoma, en esta secuencia de elementos químicos, lo que existe, lo que codifica, lo que incluye, son las instrucciones que determinan las características biológicas de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen genoma. Es aquello que lo que define la vida es precisamente la existencia de una molécula muy larga de DNA, o muchas, que son las que determinan cómo son las características biológicas de los seres vivos. Las plantas son distintas de los lobos, y son distintas de las ranas y de los hongos y de los pinos y de las personas, no porque las personas tengan un genoma y las plantas no tengan, ni tengan otra forma o otra cosa, no. Las plantas tienen genoma, los hongos tienen genoma, las bacterias tienen genoma, y lo que hace que una planta sea una planta, un lobo sea un lobo y una rana sea una rana, es que la secuencia concreta, el tamaño y la secuencia concreta de nucleótidos del genoma es distinto. Las ranas tienen un número de nucleótidos que quizás no es 3.000 millones como el nuestro, quizás de 500 millones o de 300 millones, y además está dispuesto en un orden distinto al que está dispuesto nuestro genoma.
Creo que esto es importante. Esta es una realidad, es una realidad que conocemos desde hace tiempo, pero es importante porque es la unidad de la vida, ¿no? Lo que define la vida precisamente es la existencia de una secuencia de un genoma que determina las características biológicas de esos seres vivos, las características que hacen ese ser vivo que sea de un tipo y no de otro, ¿no? También, dentro de la especie humana, lo que nos hace distintos los unos a los otros, lo que nos hace que no seamos idénticos desde el punto de vista biológico, es que nuestro genoma es ligeramente distinto. Mi genoma es ligeramente distinto de su genoma y el suyo es distinto del suyo y del suyo. Eso es lo que nos hace biológicamente distintos y únicos a cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro genoma, mi genoma o el genoma de cada uno de nosotros de aquí se constituye, se forma en el momento de la concepción, ¿no? En el momento en que un espermatozoide de nuestro padre fecunda el óvulo de nuestra madre y se fusionan en una única célula, y la dotación, 23 cromosomas de mi padre y 23 cromosomas de mi madre, se unen en el núcleo y constituyen el genoma, mi genoma, que se va a mantener durante toda la división celular, que empieza en una célula, 4, 2, 4, hasta dar lugar al organismo, al individuo que nace y se desarrolla. Es decir, que en estos momentos, en mi cuerpo, todas las células de mi organismo tienen el mismo genoma. Y de nuevo, cuando hago siempre en biología, quiere decir que es el 90 o el 95. Hay muchas excepciones, pero yo creo que podemos aceptar que en mi cuerpo todas mis células tienen exactamente el mismo genoma. Los cromosomas tienen exactamente la misma secuencia de DNA. Si mirara el DNA que hay en las células de mi cerebro y tuviera la secuencia de 3.000 millones de letras y luego cogiera una célula de la piel de mi pie y la secuenciara, tendrían exactamente la misma secuencia de nucleótidos, ¿no? Normalmente las diferencias entre los individuos, como he dicho, las diferencias entre los individuos, las razas distintas unos a nosotros, es aproximadamente, creo que es el 1 por 1000 de nuestros nucleótidos son distintos, de promedio, entre dos personas, y la mayor parte de estos cambios no tienen estas diferencias. 1 por 1000 es mucho, pero como tenemos 3.000 millones, no quiere decir 3.000 millones de diferencias, 3 millones de diferencias en nuestro genoma entre dos personas. La mayor parte de estos cambios no tienen ningún efecto. Si yo puedo tener una posición del núcleo del genoma, puedo tener una C o una T y no hay ningún cambio en mi biología. En otros casos sí que hay cambios, que son cambios, digamos, si queremos cosméticos, ¿no? Tendremos los ojos azules o marrones, tendremos el pelo rubio o lo tendremos marrón, mediremos 1,65 m o 1,90 m, etcétera, etcétera. En otros casos esos cambios pueden tener más importancia. Un determinado cambio genético puede de hecho determinar que padezca cáncer de colon a los 40 años en lugar de padecerlo a los 70, por ejemplo, o de no padecerlo nunca, ¿no? Y en algunos casos todavía más dramáticos, ¿no? Un simple cambio en una posición del genoma tiene consecuencias dramáticas, ¿no? Por ejemplo, esta es una región de nuestro genoma, en un cromosoma, no sé exactamente, no recuerdo de qué cromosoma. Todos nosotros que estamos en esta habitación, tenemos en esta sala, tenemos en esta determinada posición de nuestro genoma, digamos, la posición 70 millones del cromosoma 3, tenemos CAG. Algunos individuos, por razones distintas, en lugar de tener CAG una única vez, tienen CAG muchas veces, 2, 3, 4, 5 veces. Y esos cambios lo que hacen tienen consecuencias dramáticas, ¿no? Para la vida de las personas. Muchas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, están causadas por este tipo de cambios en el DNA, de mutaciones que llamamos, por ejemplo, que tienen una consecuencia, digamos, dramática o más dramática, ¿no? Para la vida de las personas, o casos conocidos como el de Hopkins, ¿no? Es porque desde que se descubrió la estructura del DNA a principios de los años 50, Watson y Crick y toda la investigación en biología que se desarrolló durante los años 60 y 70, tuvimos la certidumbre de que la secuencia del genoma era muy importante a la hora para determinar la determinación de las características biológicas de los seres vivos, que a principios
como ya se ha dicho, ¿no? A finales de los años 80, de hecho, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos iniciaron un proyecto que era el proyecto del genoma humano. Este proyecto, repito, que se inició, pongamos, en el año 88, 89 o a principios de los 90, ¿no? Tenía como objetivo la obtención de una secuencia de referencia del genoma humano, del genoma de un organismo, de un individuo arquetípico, o del genoma de un individuo humano, ¿no? Aquí hay un cronograma de las distintas etapas importantes de este proyecto. No voy a entrar en detalles, ¿no? Pero es un proyecto que al final tuvo dos competidores. Hubo un momento durante el desarrollo del proyecto en el cual un investigador, este era un proyecto público financiado, repito, por los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, pero hubo un momento en el que un investigador de los Estados Unidos, Craig Venter, decidió que él solo podía obtener también la secuencia del genoma humano. El proyecto había estado planificado para una duración de 15 años y al final tuvo un costo de unos 3.000 millones de dólares. Pues este investigador, Craig Venter, pensó y creía y decidió que él solo podía secuenciar él y su equipo podía secuenciar la secuencia del genoma humano de una forma mucho más rápida, más eficiente que el consorcio público, y creó una empresa, la empresa Celera Genomics, que a partir del año 99 empezó la secuenciación del genoma humano y en 2 años efectivamente obtuvo la secuencia del genoma humano. Eso resultó que en el año 2001 y de forma simultánea se publicaran por primera vez 2 borradores de la secuencia del genoma humano. De esa secuencia, repito, tenemos que imaginarlo exactamente como una secuencia de letras A, C, G y T. En total, 3.000 millones de letras organizadas en 23 cromosomas distintos, ¿no? Estos resultados se publicaron simultáneamente en las 2 revistas científicas más importantes, ¿no? La revista Nature, el consorcio público, en la revista Science, la empresa privada creada por el científico Craig Venter, ¿no? Probablemente este es uno de los hitos científicos que ha obtenido mayor relevancia mediática en toda la historia. Fue anunciado simultáneamente en el año 2001 por el presidente de Estados Unidos, que era Bill Clinton en aquel momento, y por el primer ministro del Reino Unido, que era Tony Blair. Una conferencia de prensa, los 2 presidentes, que fueron, sobre todo Estados Unidos, los países que subvencionaron mayoritariamente el proyecto, anunciaron al mundo que se había descifrado la secuencia del genoma humano. Pocas veces ha pasado, creo que no ha pasado nunca, en el cual un descubrimiento científico haya sido anunciado a todo el mundo por el presidente de Estados Unidos. Y aquí tenemos a Bill Clinton, acompañado por Craig Venter, que fue el científico que, repito, creó una compañía específicamente para secuenciar el genoma humano, y Francis Collins, que fue el director del proyecto público, ¿no? Uno de los resultados del proyecto del genoma humano, de la obtención de la secuencia del genoma humano, era que aparentemente solo y estas estimaciones varían mucho, ¿no? Pero digamos entre un 5, un 10, un 15% del genoma parecía tener una función biológica, y que el resto del genoma, quizás hasta el 95% del genoma, parecía carecer de función, ¿no? Y que por tanto podría considerarse un DNA, en inglés se utilizó la palabra que hizo bastante fortuna, junk DNA, que en castellano se traduce normalmente como DNA basura o chatarra, ¿no? Depende de junk DNA, quizás tiene un sentido más de chatarra que de basura o intermedio, ¿no? Pero claro, ¿qué significa esto de que solo entre un 5 y un 10% del genoma parece tener una función biológica? La función del genoma es, repito, codificar las instrucciones que determinan nuestras características biológicas. Pues bien, que solo entre un 5 y un 10% del genoma tiene función biológica significa que estas instrucciones residen solamente entre un 5 y un 10% de esta larga secuencia de 3.000 millones de letras o de nucleótidos o de moléculas químicas que constituyen nuestro genoma, ¿no? Precisamente con la...
Vaya, mi ordenador se ha parado. Pues no sé qué hacer, que no sé qué apagarlo y volverlo a reiniciar. Separado. Sí, tendré que reiniciarlo. No, pero ¿por qué? Esto sí que lo recibo. No. Bueno, al menos habíamos al menos separado en un momento en el cual había una transición de una parte de mi charla a la siguiente, ¿no? Esencialmente, no se reinicia. Ahora. Qué raro, no me había pasado. Ahora, sí. Bien, esencialmente lo que estábamos en, digamos que como resultado, ¿no? Hace unos 10 o 12 años de la obtención del primer borrador de la secuencia del genoma humano, los científicos pensábamos o habíamos asumido que solamente una parte relativamente pequeña de ese genoma tenía función. Es decir, que esas instrucciones, ¿no? Esas instrucciones que determinan nuestras características biológicas estaban esencialmente concentradas en ese 2% del genoma humano. Claro, al haber sacado esto, tendré que volverlo a reiniciar. Sí, ya lo sé. Pues claro, restart. Vale, eso es reiniciar entero, no desconectes y ya está. ¿Vale? No sé por qué se ha pasado. No te le va a coger, que arriba pasó antes. Sí, ya lo sé, pero no sé por qué se me ha quedado parado por esto. Te has hablado, pero a lo mejor tampoco le des más vueltas. No, pero me extraña. Ahora que arranque normal y ya está. Tendría que verse, ¿no? No. Ahora, vale. Y ya está, vale. Bien, ¿qué significa? Esto repito, ¿no? Estábamos en un momento en el cual pensábamos, o los científicos pensaban, que solamente una parte pequeña del genoma tenía función biológica, ¿no? ¿Y cuál es esa función biológica? La función biológica es, repito, la codificación de las instrucciones que determinan nuestras características biológicas. ¿Y cómo se interpretan? ¿Qué quiere decir que en el genoma está el color de mis ojos, ¿no? ¿Qué quiere decir que en esa secuencia de letras está el color de mi piel, o mi altura, la predisposición a padecer ese cáncer de algún tipo, ¿no? Bien, el primer paso en la interpretación de esas instrucciones del genoma es la copia de esa secuencia. Skype de las narices. Es la copia de regiones del DNA, del ADN, a una molécula intermedia que se llama ARN, ¿no? Eso es cuando la interpretación de las instrucciones empieza de esta forma. Regiones del ADN separadas, ¿eh? Una región del ADN de mi genoma se copia a ARN. Otra región se copia a ARN, otra región se copia a ARN. Y estas regiones que se copian a ARN son finalmente
las que dan lugar a las proteínas. Este es un poco complicado, este esquema, pero es igual. La idea es la siguiente. En mi genoma tengo unas regiones que se copian en una molécula parecida al ADN, que se llama ARN, y esta molécula de ARN finalmente produce lo que se llaman las proteínas. Y las proteínas son los elementos estructurales y funcionales de las células. Son los que determinan la morfología y la función de las células. Es decir, si mis células del cerebro son distintas a mis células de la piel o a mis células de los huesos o de los músculos, no es porque su DNA sea distinto, porque el DNA de todas mis células es exactamente el mismo. Lo que es distinto es las proteínas que producen. Lo que es distinto es cómo se interpreta ese DNA. Lo que es distinto es esas regiones de DNA que se copian a ARN, ¿no? Que se copian a ARN en mis células del cerebro, unas regiones del ADN particulares son las que se copian a ARN, mientras que en mis células de la piel son unas regiones ligeramente distintas, ¿no? Esas regiones de ADN que se copian a ARN y luego a proteínas son lo que llamamos los genes. Y nosotros podríamos pensar, bueno, que si esta es mi secuencia de mi genoma, pues bien, aquí, ¿no? Si todo el DNA fuera funcional, fuera biológico, lo que debería pasar es que, bueno, pues aquí tendría la región que se copia a ARN, que se copia a proteína, que confiere el color de mis ojos, y a continuación tendría la secuencia de ADN que se copia a ARN, que da otra proteína que determina el color de mi pelo. Hablo de una forma muy simple, ¿no? Lo que ocurre es que la codificación de la información en el genoma humano es mucho más compleja, ¿no? Una analogía sería la siguiente, ¿no? Este es un texto que está escrito en nuestro alfabeto, ¿no? Y probablemente si miran este texto serán incapaces de identificar ningún significado, ¿no? Si empezamos a leer esto desde el principio hasta el final, como estamos acostumbrados a leer los textos, en el cual todos los símbolos tienen significado, todas las palabras significan algo y todas las letras se agrupan en palabras que tienen un significado, aquí somos incapaces de entender nada. Y aunque yo les diga que está escrito en castellano, no pueden entender nada, ¿no? Porque en realidad la parte que tiene significado de este texto es solamente una fracción muy pequeña. Si yo, por ejemplo, selecciono determinadas partes de este texto, emerge un mensaje, ¿no? Por ejemplo, hoy es miércoles, día 16 de enero. Pero es un mensaje que no es aparente en esta secuencia de letras. Pues bien, la información en el genoma está codificada de una forma relativamente parecida. Las regiones que son aparentemente funcionales, las regiones que tienen significado, son regiones relativamente pequeñas, o pensábamos, ¿no? Regiones relativamente pequeñas que están esparcidas, separadas las unas de las otras, a veces por centenares de miles de símbolos que en principio pensábamos que no tenían ningún significado, ¿no? Es decir, volviendo al caso del genoma, esta es la secuencia del genoma, pues bien, en lugar de tener que esta región primera es la que codifica para un determinado gen y a continuación para otro gen y a continuación para otro gen, lo que ocurre es algo como esto, ¿no? Tenemos una región del genoma que es funcional, por ejemplo, la que determina, y hablo de una forma muy inapropiada, muy simple, la que determina, por ejemplo, el color de mis ojos, la que determina mi estatura, la que determina el color de mi piel, etcétera, y el resto del genoma es como sería el equivalente a estas colecciones de letras que no significan nada en castellano, que no tienen ningún significado. El reto de la biología después de la obtención de la secuencia del genoma era precisamente identificar qué regiones en el genoma eran las regiones funcionales. Puesto que la asunción era que solamente una parte pequeña del genoma era funcional, el reto era encontrar esas regiones y saber lo que significaban, ¿no? Entender cuál era su significado. Por eso, en el año 2003, 2 años después de la publicación del genoma, del primer borrador de la secuencia del genoma humano, se inició un proyecto, también subvencionado por los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, con el nombre de ENCODE. ENCODE en inglés quiere decir la enciclopedia de los elementos del DNA.
y no voy a explicar lo que está en este diagrama, pero simplemente el objetivo precisamente de este proyecto, del proyecto ENCODE, era, repito, identificar todas las regiones del genoma que tienen funcionalidad biológica, que son relevantes desde el punto de vista biológico, bajo la asunción de que solamente una fracción pequeña del genoma tiene realmente significado funcional. Y para ello la idea era utilizar una combinación de métodos experimentales y computacionales. ¿Por qué la computación es tan importante en genómica? Precisamente porque este es nuestro material de trabajo, ¿no? Es una secuencia de símbolos de 3.000 millones de nucleótidos, y sin los computadores es imposible analizar esta información, ¿no? Pues bien, el proyecto ENCODE tenía como objetivo, repito, mediante la utilización de técnicas computacionales y experimentales, pretendía averiguar, crear un mapa, una enciclopedia de aquellas regiones del genoma que eran realmente importantes desde el punto de vista biológico. En particular, los genes, aquellas regiones que generan el RNA que se traduce a proteínas. Repito, la primera fase del proyecto ENCODE empezó en el año 2003 y terminó en el año 2007. Los resultados fueron publicados en Nature en ese año, y en esta primera fase piloto del proyecto ENCODE se analizó solamente, debido a haré énfasis en ello más tarde, debido sobre todo a limitaciones tecnológicas. La tecnología de la que disponíamos hace solo 6 o 7 años nos permitía solo analizar un 1% del genoma humano. En el año 2007 se inició la segunda fase del proyecto ENCODE, los resultados de las cuales se publicaron en septiembre del año pasado, y son los que han generado cierto revuelo y a los que ya nos hemos referido en la introducción, ¿no? El proyecto ENCODE es interesante desde el punto de vista logístico, yo creo. Es un proyecto colaborativo, es un proyecto subvencionado por los Estados Unidos, pero en el cual participan científicos de todo el mundo, unos 400 científicos de 32 institutos distintos. Es un proyecto que ha llevado a cabo una gran cantidad de experimentos, 1.700 experimentos, que ha generado una gran cantidad de información, 15 terabytes, y que como curiosidad, y creo que no solo como curiosidad, también creo que es interesante desde el punto de vista de sociología de la ciencia y de cómo va a ser cada vez más común llevar a cabo la investigación científica de modo colaborativo. Es un proyecto que ha requerido un gran esfuerzo de coordinación entre grupos de investigación que estaban en lugares distintos, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de 700 conferencias telefónicas. Nosotros, en concreto, nuestro grupo coordinaba lo que se llama el grupo de análisis de RNA dentro de ENCODE, y este era un grupo que incluía científicos de California, de la costa este de Estados Unidos, nosotros en Barcelona, y grupos en Suiza, en Singapur y en Japón. Nosotros teníamos una conferencia telefónica cada semana en la cual intentábamos reunirnos todos telefónicamente, ¿no? Y eso, que parece relativamente simple, pues dado de cómo es el mundo, pues es complicado, ¿no? Porque nosotros teníamos, afortunadamente, la conferencia a las 3 de la tarde, pero a las 3 de la tarde en Barcelona, a las 6 de la mañana en California y las 12 de la noche en Japón. Es decir que lo curioso era que, lo remarcable era que a las 6 de la mañana en California y a las 12 de la noche, o sea, había gente que se levantaba a las 6 de la mañana en California y otros que se esperaban irse a dormir a las 12 de la noche para participar en estas conferencias telefónicas, porque no hay otro modo de hacerlo, ¿no? Debido a la astronomía, ¿no? Diría yo. Digamos, no pretendo que se entienda lo que hay en esta tabla, pero digamos que esta es una tabla que resume los principales resultados del proyecto ENCODE, ¿no? Pero solo quiero que nos fijemos en dos números, ¿no? Que son los números en los cuales se basa esta afirmación de que quizás esta idea del DNA basura, ¿no? del DNA que no tiene función, quizás no es del todo correcta, ¿no? Y el primer número es este de aquí, es del 60%. Nosotros hemos detectado
que analizar un número relativamente pequeño de tipos celulares distintos, alrededor de 15 tipos celulares distintos. El cuerpo humano tiene como centenares de tipos celulares distintos. Hemos detectado que el 60% del genoma produce RNA. Repito, ¿no? El despliegue, ¿no? El inicio de la interpretación de las instrucciones del genoma es la copia de regiones de DNA a RNA, que luego dan lugar a las proteínas, que son los elementos funcionales y estructurales, ¿no? Eso es, en principio, lo que nosotros pensábamos que contiene información biológica relevante, lo que produce aquello que va a dar lugar a la biología, ¿no? Pues bien, nosotros encontramos que esencialmente una gran parte del genoma, más del 50%, más del 60%, es capaz de producir RNA. Es capaz de producir RNA. Esa es la primera sorpresa del proyecto. Lo que también quedó claro, y también es evidente, que este RNA no es un RNA que da lugar a la producción de proteínas, sino que es un RNA que, si tiene función, tiene una función como RNA mismo. Nuestra idea de esta molécula de RNA, a la cual me he referido, o ARN, a la cual me he referido constantemente, era que simplemente era un transmisor de información entre el DNA y las proteínas, que eran las que tenían la función biológica importante. De hecho, incluso el nombre que tiene esta molécula de RNA precisamente se refiere a esa interpretación que nosotros teníamos de su función. Le llamamos ARN mensajero. Pensábamos que simplemente era un mensajero que llevaba información del DNA para la formación de las proteínas, ¿no? Pues bien, ahora hemos visto en el proyecto ENCODE y en otros proyectos paralelos que se han llevado a cabo durante estos años, que probablemente hay una gran parte de RNA que se produce en la célula que no da lugar a la producción de proteínas y que podría ser, no podemos decir que sea, que podría ser biológicamente tan relevante como las proteínas. Es lo que se llama el ARN no codificante. Y en estos momentos el estudio y la investigación del ARN codificante constituye uno de los tópicos más, o uno de los temas más calientes, ¿no? Dentro de que están más de actualidad dentro de la investigación en biología y en genómica. El segundo número al cual creo que hace falta referirse es este 80%. Además de este 60% de DNA que produce ARN, que produce RNA, hay un 20% adicional que, aunque no está encaminado a la producción de ARN, hemos visto que tiene actividad biológica. Y por actividad biológica me refiero a muchos factores, a muchos fenómenos distintos, ¿no? Es decir, es un ADN al cual hemos visto que se unen proteínas, es un ADN que sufre unas determinadas modificaciones epigenéticas, a las cuales no me voy a referir, pero es un ADN que no parece que sea totalmente inerte, es un ADN que actúa, que tiene una actividad, ¿no? Es por ello que hemos concluido que hay como un 80% del genoma en el cual podemos detectar actividad, que hace alguna cosa. Creo que es importante, sin embargo, distinguir entre actividad y funcionalidad, porque creo que un poco esa confusión es lo que quizás ha exagerado un poco, digamos, la importancia del descubrimiento, ¿no? Que el 80% del genoma sea activo, hemos notado que hace alguna cosa, no quiere decir que todo lo que haga tenga una importancia biológica real, ¿no? Tiene una importancia biológica real. Puede ser que sea una actividad casi estocástica o una actividad que no se traduzca en ninguna función biológica relevante, ¿no? Eso es precisamente el reto de la biología de los próximos años, ¿no? Identificar cuál es la función de ese DNA que es activo y que no parece producir ARN. Una de las funciones que sí sabemos que contiene es esa función de regulación de la producción de ARN, ¿no? Volvamos a lo que he comentado antes, ¿no? Nuestras células todas tienen el mismo genoma, pero son distintas porque producen proteínas distintas, porque el RNA que se produce en ellas es distinto.
¿Qué es lo que regula la producción diferencial de RNA en una célula y en otra? ¿Qué es lo que hace que en mi cerebro se produzcan unos ARNAs y unas proteínas distintas que en mi piel y que en mis músculos? Pues precisamente lo que lo produce son estas regiones adicionales que tienen esta actividad que llamábamos reguladora, ¿no? Son lo que en ocasiones, como metáfora quizás bastante acertada, es son los interruptores, ¿no? Digamos, los genes serían las luces que se encienden y se apagan, y depende de qué luces se enciendan y se apagan tenemos una configuración u otra, y los interruptores son los que determinan cuáles son las luces, las combinaciones de luces que se encienden y se apagan, ¿no? Las luces que se encienden y se apagan son los genes, es el RNA que se produce. Este 20% adicional es lo que contienen parte de ese 20% adicional, lo que contiene es los interruptores que determinan qué luces se encienden y se apagan, qué genes funcionan, qué RNA se producen en un determinado tipo celular o en otro. Me gustaría dedicar la última parte de mi charla a mostrar cuál ha sido la razón por la cual durante estos 10 años hemos cambiado nuestra percepción de la estructura y la función del genoma. Y me gustaría sobre todo resaltar cuál es la importancia de la tecnología en ese cambio, ¿no? De hecho, simplemente hemos cambiado nuestra percepción de lo que hace el DNA al genoma porque disponemos de mejores herramientas para observar el DNA y observar cómo funciona. La tecnología tiene una importancia esencial en la investigación científica y en la biología, ¿no? Esto que hay aquí es un microscopio. El microscopio, probablemente a nivel de calle, si hay un instrumento que se asocia a una disciplina como la biología, es el microscopio, de la misma manera que si hay un instrumento que se asocia a la astronomía es el telescopio, ¿no? Digamos, en la mentalidad popular, ¿no?, hay esta asociación, ¿no? Y esta persona que vemos aquí, esto es del siglo XVII, este es Van Leeuwenhoek, no fue el inventor del microscopio, pero fue una de las primeras personas que utilizó el microscopio para observar la vida a un nivel de detalle que no se había observado hasta entonces. Es decir, el microscopio lo que nos permitió, hace 3 siglos, es ver la vida a un nivel de resolución, del cual no disponíamos con anterioridad, y pudimos ver por primera vez cosas que no habíamos visto nunca. En particular, por ejemplo, Van Leeuwenhoek fue el primero que observó que había organismos vivos que estaban hechos de una sola célula. Organismos unicelulares, porque antes era imposible verlos, ¿no? Era imposible verlos. Y gracias al microscopio y a evoluciones del microscopio hemos podido ver la célula y hemos podido ver estructuras subcelulares, etcétera, etcétera. Pero el DNA es demasiado pequeño para que lo podamos ver con un microscopio o con los microscopios de los que disponemos hoy en día. El DNA yo no puedo mirar con un microscopio, no puedo ver los cromosomas, los puedo ver porque están tan compactados que los puedo ver, pero a ver, si yo estirara mi secuencia de DNA y la pusiera de forma lineal dentro de cada una de mis células, mediría 3 metros. 3 metros. Obviamente no mide 3 metros porque está totalmente compactada, ¿no? Como un ovillo, ¿no? Si yo estiro un ovillo de lana, el ovillo de lana puede tener, no sé, 30, 40, 50 metros, y en cambio cuando lo compacto, pues ocupa solo unos pocos centímetros, ¿no? Pues la compactación del DNA dentro de nuestras células es increíblemente más eficiente que la lana en un ovillo, ¿no? Pero no lo podemos ver. No lo podemos ver con el microscopio. La forma como sabemos cuál es la secuencia del DNA del genoma es a través de métodos químicos indirectos que fueron inventados inicialmente a mediados de los años 70 por Sanger y por Hilbert, etc. Hilbert. Lo que ha ocurrido en estos momentos, lo que estamos viviendo en estos momentos, es una revolución tecnológica en biología que puede ser, quizás, ¿no?, es todavía temporalmente comparable a la que supuso hace 300 años la erupción del microscopio, ¿no? El proyecto del genoma humano es un proyecto que como hemos dicho, que acabó hace unos 10 años, ¿no? Tuvo una duración
12, 15 años, se llevó a cabo sobre todo en 5 grandes centros, 4 en Estados Unidos y 1 en Inglaterra, con centenares de máquinas, involucró a centenares de científicos de todo el mundo y costó 3.000 millones de dólares. Hoy hay una máquina como esta, tenemos aquí, una máquina como esta existe en nuestro instituto, por ejemplo, tiene un coste de $500.000 de euros aproximadamente. Esta máquina un solo instrumento de esto puede generar la información equivalente a 2 o 3 genomas en un solo día, y en estos momentos el coste de la obtención de un genoma humano se acerca a los $3.000 por genoma. Esto es difícil de realmente perfilar. El cambio tecnológico, el avance tecnológico que representa este cambio en solo 10 o 12 años tiene pocos parangones, yo creo, en la historia de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es el primer ordenador que existió. En Filadelfia a finales de los años 40, ¿no? El ENIAC, que quiere decir Electronic Numerical Integrator and Calculator, ¿no? Este es el ordenador que podríamos decir que es el primer ordenador que funciona más o menos como los ordenadores actuales, es decir, que se puede programar en memoria. Más o menos porque estas chicas que vemos aquí son lo que llaman las programadoras, pero no porque diseñan los programas, sino porque en ese momento solamente para programar un ordenador tenían que conectarse físicamente las partes del ordenador para ejecutar un determinado programa, ¿no? Los ingenieros que habían diseñado la máquina tenían que especificar cómo tenían que conectarse los distintos componentes de la máquina, y eso es lo que hacen estas chicas aquí. Están mirando un mapa donde, por ejemplo, para calcular la trayectoria de un proyectil, ¿no? Había que hacer un cálculo determinado. Pues para hacer este cálculo había que conectar físicamente con cables los distintos componentes del ordenador, ¿no? Este ordenador tenía unos 30 metros, no sé, supongo que quizás un poco menos de largo que esta sala, 2 metros y medio, quizás un poco más bajo, pero no mucho más, y un metro de profundidad, ¿no? 30 metros de largo, 2 de alto, supongo que debería ser, o parece, no, medio metro y 2 metros y medio de alto y 1 metro más o menos de profundidad, ¿no? Y podía hacer unas 385 operaciones por segundo, ¿eh? Esto, si calculamos, yo hice este cálculo, si calculamos el número de operaciones por segundo por centímetro cúbico, este ordenador podría hacer 10 a la menos 6 operaciones por segundo por centímetro cúbico. 10 a la menos 6 es 0,5 ceros y un 1, ¿no? Es decir, 0,00001 operaciones por segundo por centímetro cúbico. Este ordenador que yo tengo aquí, es un ordenador que tiene pues 32 centímetros de largo, 22 de ancho y 1 centímetro aproximadamente de alto, ¿no? Este ordenador puede hacer más de 133.000 millones de operaciones por segundo. Es decir, si lo unifico por superficie, ¿no? Por volumen, este ordenador puede hacer 10 a la 5 operaciones por segundo por centímetro cúbico. Es decir, 100.000 operaciones por segundo por centímetro cúbico. Es decir que en 60 años, que van desde el año 50 hasta el año 2010, ha habido un incremento de 11 órdenes de magnitud en la capacidad de los ordenadores. 10 a la menos 6, 10 a la 5, son 11 órdenes de magnitud. Es como si la capacidad de los ordenadores se hubiera duplicado cada 2 años, más o menos. Más o menos. De hecho, hay una ley que se llama Ley de Moore, que postuló una persona que se llama Moore a principios de los años 60, que predijo que la capacidad de los ordenadores se doblaba cada 2 años, y de hecho, la Ley de Moore todavía hoy, 50 años después o 40 años después, todavía se mantiene, ¿no? Y no sé si algunos quizás han escuchado, habéis oído esto antes, ¿no? Pero se pone la informática como ejemplo de tecnología que ha progresado de forma extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, si la tecnología del automóvil hubiera progresado a la misma velocidad que la informática, hoy tendríamos coches que con, no sé, 100 mililitros de gasolina podrían hacer 10.000 kilómetros a 1.000 kilómetros o 2.000 kilómetros por hora, ¿no?
Digamos que si la tecnología del automóvil hubiera progresado, digamos, de la misma manera que la tecnología de la informática, ¿no? Nuestros coches ahora serían incomparablemente más rápidos, más potentes, más eficaces que los coches que tenemos hoy en día. Es decir, la informática es, de hecho, las tecnologías que han progresado de una forma más espectacular, ¿no? Pero fijémonos qué ha pasado en el campo de la secuenciación genómica, ¿no? Esta es una fotografía de las salas de secuenciación donde se secuenció el genoma humano en la empresa Celera Genomics. O sea, allí había centenares de máquinas de secuenciación que estaban controladas, que estaban manejadas por robots. Esencialmente todo era automático, ¿no? Prácticamente no vemos a ninguna persona en estas salas, ¿no? De hecho, el genoma humano fue secuenciado por robots. Es un poco irónico o paradójico si se quiere, y más o menos, es una estimación que yo he hecho, ¿no? Ocupaban unos 1000 metros cuadrados, y cuando una altura como esta, etcétera, etcétera, y en 2 años secuenciaron el equivalente a 10 veces el genoma humano, porque para secuenciar el genoma humano no es posible hacerlo solo una vez, hay que secuenciarlo muchas veces para resolver errores, etcétera, etcétera. Es decir, que estas máquinas de secuenciación podían secuenciar el equivalente a 5 por 10 a la menos 6. Esto de GB quiere decir gigabases. Nosotros contamos la información genómica, medimos la información genómica de forma parecida a como medimos la capacidad de los ordenadores, ¿no? O sea, una kilobase es lo mismo que un kilobyte, 1000 bases. Una megabase es 1.000.000 de bases. Una gigabase es 1.000 millones de bases, de nucleótidos, de letras C, G y T. Es decir, que en el año 2000, en esta empresa Celera Genomics, se podía secuenciar aproximadamente, pues esto, 10 a la menos 6, 5 bases por día por metro cuadrado, 5 nucleótidos por día por metro cuadrado. Estas máquinas, esta máquina que tenemos aquí, que es la que he visto antes, tiene más o menos 1 metro por un metro, si se quiere, aproximadamente un metro cúbico, y puede secuenciar 120 millones de 120.000 millones de bases al día. Es decir, más o menos 100.000 millones de bases por metro cúbico y día. ¿Cuál es la equivalencia en 12 años? En 12 años hemos aumentado nuestra capacidad de secuenciar 8 órdenes de magnitud. 8 órdenes de magnitud. Es decir, la informática, esta tecnología que ha progresado de forma espectacular, ha aumentado 11 órdenes de magnitud en 60 años. En 12 años, esta tecnología ha aumentado 8 órdenes de magnitud. Es como si duplicáramos la capacidad de secuenciar a una velocidad o a una aceleración mayor que un año. Es decir, se duplica cada año. Esto tiene una importancia trascendental, creo yo, es decir, para digamos, este progreso tecnológico, que es el progreso tecnológico que ha hecho posible, que seamos capaces de ver cómo funciona el genoma humano de una forma mucho más detallada, aunque todavía de forma muy grosera. Es decir, la información que tenemos de funcionamiento del genoma humano es mucho mejor de la que teníamos hace 10 años, pero es todavía muy grosera, ¿no? Pues bien, esta tecnología que ha hecho posible esto, por ejemplo, el proyecto ENCODE, va a ser una tecnología que probablemente va a empezar a tener implicaciones para nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra vida cotidiana. ¿Por qué el proyecto del genoma humano fue anunciado por los presidentes Bill Clinton y el primer ministro Clare? ¿Por qué fue anunciada de una forma tan digamos, mediáticamente tan importante, ¿no? ¿Por qué le fue dada tanta importancia a este, digamos, descubrimiento científico? ¿Por qué fue destacado sobre otros descubrimientos científicos que quizás pueden ser tan o más importantes? Bien, porque se pensaba, ¿no?, que la obtención de la secuencia del genoma humano iba a cambiar radicalmente la manera como luchábamos contra las enfermedades. No sé, quizás los que tengan más años aquí estuvieron un poco en aquella época, ¿no? Se decía que prácticamente podríamos erradicar las enfermedades y que viviríamos 100 años, 120, 150, 200, como si tuviéramos siempre 25 o 30 años, ¿no? Eso es lo que se había dicho, y no se había dicho solo en
en sitios, digamos, de dudosa credibilidad, sino, por ejemplo, esta es una editorial, a traducir lo que pone aquí, del New York Times, probablemente el diario más influyente del mundo, ¿no? Justo antes de la publicación de la secuencia del genoma humano, escribía esto, ¿no? Dice, gracias al proyecto del genoma humano, el sistema de la salud, el tratamiento de la salud, va a cambiar, ¿no? Del foco que tenemos ahora, que va de la detección de una enfermedad y luego a su tratamiento, ¿no? Pues ahora lo que hacemos con las enfermedades es detectar cuando ellas ocurren y tratarlas, ¿no? Va a pasar a un proceso en el cual vamos a predecir las enfermedades que podemos sufrir y a prevenirlas. No detectarlas y tratarlas, sino predecirlas y prevenirlas, ¿no? De forma que podamos vivir prácticamente toda nuestra vida, que además va a ser muy larga en principio, libres de enfermedades, ¿no? Dice, puede imaginarse el caso de un niño que al momento de nacer se le hacen los análisis genéticos y se dice que este niño, pues se predice que va a ser susceptible a la enfermedad A, B y C, ¿no? Esto es lo que se decía esto es lo que decía el New York Times en el año 99. Claro, es cierto que 12 años después, quizás, ¿no? Si no reflexionamos mucho o si reflexionamos mucho, digamos, pues no parece que se haya producido ninguno de estos cambios, ¿no? No parece que ahora, ¿no?, vayamos a vivir libres de enfermedades hasta los 120 años o 130 años. Estamos más o menos, ¿no?, digamos, como estábamos hace 12 años, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, volviendo al New York Times, ¿no? Este es un artículo que publicaba hace un par de años, ¿no? Y que con el título, curiosamente, ¿no?, diciendo los genes tienen un valor muy limitado para predecir enfermedades, ¿no? Contrariamente a la editorial que había publicado 10 años antes, 10 años después, a pesar de todo el esfuerzo de investigación, el New York Times dice, pues los genes realmente tienen un valor muy limitado para predecir las enfermedades. Dice, la era de la genómica personal tendrá que esperar, ¿no? El análisis genético de las enfermedades, el análisis de las enfermedades más comunes es mucho más complejo de lo que esperábamos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se han satisfecho las expectativas que el proyecto del genoma humano despertaba? No es que no sea cierto, no es que estuviéramos equivocados cuando afirmábamos que en la secuencia del genoma están codificadas la mayor parte de las características biológicas de los seres vivos. Continuamos pensando que eso es así. Continuamos pensando que si esta persona, por ejemplo, tiene los ojos más rasgados que esta persona de aquí, es porque esto está codificado en su genoma. Y si esta persona tiene la nariz más ancha que esta de aquí, es porque está codificado en su genoma. Y si esta persona tiene la tez más oscura que esta persona de aquí, es porque está codificado en su genoma. Creemos, los científicos, los biólogos, los que estamos, que eso es cierto, ¿no? Lo que ocurre es que la codificación, la forma como esta información está codificada en el genoma es, aunque ya sabíamos que era compleja, es mucho más compleja de lo que esperábamos. Y proyectos como el proyecto ENCODE están solo, ¿no?, al principio de ese camino que va de la secuencia del genoma a las características biológicas. Estamos simplemente en el primer paso del desciframiento de estas instrucciones y todavía hay un camino muy largo que recorrer para ser capaces de predecir, entendiendo cómo funciona el genoma, cuáles van a ser las consecuencias en el organismo de cambios en la secuencia del DNA. Sin embargo, hay otra manera, ¿no?, de conocimiento, que no es el conocimiento deductivo, sino que es el conocimiento inductivo, ¿no? Es un conocimiento inductivo. Nosotros sabemos que cuando dos observaciones naturales ocurren de forma conectada, ocurren al mismo tiempo o ocurren de forma asociada, aunque no entendamos cuál es su conexión, aunque no sepamos cuál es su conexión, podemos decir, ¿no?, podemos utilizar una para predecir la otra. Por ejemplo, no sé, yo me imagino los hombres prehistóricos aquí en Atapuerca, ¿no?, cuando veían un relámpago, sabían predecir que vendría un trueno, ¿no? Eran incapaces de saber que había cuál era el mecanismo físico
que subyacía la conexión entre el relámpago y el trueno, pero probablemente sabían con toda seguridad que después de un relámpago vendría un trueno, ¿no? Que estos dos fenómenos estaban conectados y podían predecir uno a partir del otro. Pues bien, nosotros, de hecho, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros podemos descubrir qué regiones del genoma están asociadas con qué caracteres biológicos, aunque no sepamos cómo están relacionadas, en principio, comparando la secuencia del genoma de muchos individuos que manifiestan una determinada característica y compararla con la secuencia del genoma de individuos que manifiestan una característica distinta. Por ejemplo, imaginemos que yo he secuenciado, que tengo el genoma de 10.000 personas o 100.000 personas que tienen los ojos azules y el genoma de otras 100.000 personas que tienen los ojos marrones. Y miro el genoma, que es variable, entonces, pero encuentro una posición en el genoma, posición 37.227.317 del cromosoma 15, en el cual todos los individuos que tienen los ojos de color azul, todos los individuos que tienen los ojos de color azul tienen la letra A, mientras que todos los individuos que tienen la letra T tienen los ojos de color marrón. Yo no puedo saber cuál, por qué, ¿no? Yo pueda que no sepa por qué los individuos que tienen la letra A tienen los ojos azules, la letra T los tienen marrones, ¿no? No puedo desconocer el mecanismo químico o bioquímico, molecular que está detrás de esa determinación. Pero probablemente tengo una gran seguridad, si acepto que precisamente la letra o el nucleótido que tengo en esta posición de mi genoma está relacionada con el color de los ojos. Y si a mí me dan el genoma de un individuo del cual no sé el color de los ojos, por ejemplo de un niño antes de nacer, se podría secuenciarlo y ver que tenga y ver cuál es la letra que tiene en esta posición, yo seré capaz de predecir con bastante fiabilidad cuál va a ser el color de sus ojos, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Es decir, aunque no sepamos por qué la A causa el color azul y la T el color marrón, sabemos que hay una asociación entre esta posición en mi genoma y esta característica biológica. Y esto es en la base subyace, ¿no?, la base de todos los estudios que se han realizado durante los 10 últimos años, en los cuales se han encontrado asociaciones entre cambios en el genoma y la predisposición y muchas enfermedades, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, esto es entre la diabetes, la resistencia a la infección con el virus del SIDA, al cáncer de pulmón, a esta enfermedad que no sé cómo se traduce en castellano, inflammatory bowel gene disease, es la inflamación de los intestinos, diría yo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir que gracias a la tecnología ahora cada vez tenemos una capacidad mayor de producir, porque podemos obtener la secuencia del genoma de más individuos de una forma más barata, y podemos, por tanto, identificar qué variaciones del DNA se asocian con qué características biológicas, y al mismo tiempo disponemos de una tecnología que puede aplicarse ya en estos momentos a personas individuales para predecir, de la misma forma que a partir de este ejemplo hipotético, a partir del nucleótido de la letra que hay en esta posición, el color de los ojos, podemos intentar predecir no solamente el color de los ojos, sino otro tipo de características biológicas, como en particular, ¿no?, la predisposición a padecer determinadas enfermedades. Esto que parece ciencia ficción, de hecho ya no lo es. No sé si solamente alguien en esta sala ha visto la película que se llama Gattaca, que fue bastante famosa hace unos años, en las cuales cada persona tenía su genoma y tal y cual. Esto en esos momentos ya es prácticamente posible. No es posible, bueno, sí que es posible, si tienes $3.000 o 4.000, puedes secuenciar tu genoma. Es todavía demasiado caro, pero lo que es realmente ya factible y relativamente asequible es simplemente en unas posiciones predeterminadas del genoma saber cuál es
la letra que yo contengo. Hay compañías que ofrecen ya este servicio, y no tengo interés en ninguna de ellas, pero voy a mostrar los resultados en mi caso, ¿no? Esto es un resultado en mi caso, es decir, en mi caso, este es mi genoma. Yo he enviado, es una compañía en Estados Unidos, te registras, te envían un tubo de ensayo, escupes tu saliva, la envías por correo y al cabo de un par de semanas, ¿no?, te envían los resultados de análisis de tu genoma por, en estos momentos, $90, que es un precio que ya empieza a ser asequible, ¿no? Y esencialmente esto es un resultado de un sumario de los resultados que en estos momentos ya son posibles de obtener, ¿no? Por ejemplo, y aquí tenemos pues las enfermedades en las cuales yo tengo un riesgo mayor que el de la población de padecer, ¿no? Hay esencialmente esta compañía ofrece una evaluación del riesgo de padecer 120 enfermedades distintas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la enfermedad que tengo una probabilidad mayor de padecer es ¿cómo se llama esta? La degeneración macular, que por ejemplo el riesgo medio en la población es 6,5% y en mi caso, debido a mi componente genético, pues es el 10,2%, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de colon también tengo un riesgo más elevado que el de la media de la población, que es el 5,6 y el 7,5, ¿no? Claro, esa información ya está disponible, ¿no? Esa información está disponible. ¿Qué utilidad tiene esta información? ¿Tiene alguna utilidad realmente? Claro, es pasar del 5,6 al 7,5 un incremento muy grande. ¿Es algo que yo tenga que preocuparme en particular? Pues la verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea si es algo que sea muy preocupante o que no sea muy preocupante, pero es una información que el sistema sanitario podría tener en cuenta, ¿no? Que podría, es decir, que es una información que, en mi opinión, ya es coste efectiva, que diríamos, ¿no? Coste efectiva. Porque, por ejemplo, ahora normalmente se recomienda, ¿no?, a gente que a partir de los 50 años se hagan una colonoscopia, ¿no? Eso es la típica recomendación, ¿no? La típica recomendación es que a partir de los 50 años te hagas una colonoscopia. Pues bien, esta información de aquí puede ser importante. Por ejemplo, en mi caso, quizás sería interesante que en lugar de hacerlo a los 50 años, la hiciera a los 45 años, ¿no?, o a los 40. Y una persona que tuviera un riesgo del 2%, a lo mejor valdría la pena posponerla hasta los 55 o los 60 años. Es decir, esta información, que es muy simple, ya proporciona unos criterios para utilizar los recursos sanitarios que cada vez son más limitados, de una forma mucho más eficiente. Hay otras cosas que son interesantes. Por ejemplo, yo soy portador de una mutación que causa esta enfermedad, hemocromatosis. En realidad yo no manifiesto esta enfermedad porque, como tengo 2 copias en mi genoma del gen que está involucrado aquí, uno de mi padre y uno de mi madre, el defectuoso es solo uno, y para que esta enfermedad se manifieste, los 2 cromosomas tienen que manifestar, tienen que mostrar esta mutación, ¿no? Tienen que mostrar esta mutación. Yo no tengo ni tendré esta enfermedad, pero si me hubiera casado con alguien que también fuera portador de este gen, entonces tendría el 25% de que mis hijos manifestaran esa enfermedad, de que heredaran los 2 genes defectuosos. Es decir, es una información que también es relevante, ¿no? Y que puede, y en estos momentos, y luego, por ejemplo, también hay análisis de la sensibilidad, por ejemplo, a distintas medicaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una sensibilidad a esta droga que me han dicho varias veces para qué sirve, pero ya no me acuerdo, incrementada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y, bueno, no creo que sea una prueba muy determinante de que el genoma determina nuestras características biológicas, pero al menos, en el caso del color de los ojos, me predijo que probablemente los tendría marrones y los tengo marrones, ¿no? No se atrevieron a decir brown, likely brown, probablemente marrones para no meter la pata, ¿no? Y, por ejemplo, el pelo es cierto que lo tengo
un poco más rizado, ahora no porque lo tengo corto, lo cual también es cierto. Acabo con esto porque creo que es algo de lo cual todavía no somos conscientes. Pensábamos que era ciencia ficción, ¿no? Cuando veíamos Gattaca, pensábamos que esto no era en el futuro, pero el futuro ha llegado aquí. Y no solo eso, yo aquí tengo una aplicación de esta compañía, y aprieto aquí y tengo en mi teléfono móvil toda esta información, Disease Risk, de todas las enfermedades que tengo de riesgo de padecer, ¿no? Afortunadamente, para la mayor parte de enfermedades tengo un riesgo menor que la media de la población. Esto hubiera estado bien haberlo sabido de más joven, ¿no? Cuando estás en una discoteca, podías enseñar tu genoma, el genoma más bonito que tengo, ¿no? Porque ha llegado un poco tarde para mí esto. Pero bueno, en fin, el futuro en este sentido ya está aquí y no sabemos muy bien, sinceramente, qué hacer con él. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, pues después de esta conferencia en la que yo creo que nos ha aclarado muchas de las dudas que podíamos tener, probablemente nos haya también creado otras dudas y es el momento de que intentemos que nos las aclare. Si tenéis alguna pregunta. Buenas noches. Gracias. Si es tan amable, me gustaría que me alumbrara dos cuestiones muy puntuales. Cuando hablamos de evolución humana, solemos afirmar, a lo mejor muy gratuitamente, que el genoma de Sapiens es en grado de similitud, comparando con el chimpancé, mayor que el de un ratón y una rata. Pues me gustaría que me confirmara si esto es cierto. Y otra cuestión, en el sur de Brasil, en la frontera con Argentina, hay un pueblo que es Cándido Godoy y allí se da un fenómeno curioso, que la tasa de mellizos quintuplica la media mundial. Parece ser que por allí hizo sus prácticas de veterinario el ángel de la muerte, el nazi José Mengele. Entonces, no sé si ciencia ficción o no, han relacionado este fenómeno con las prácticas que por allí hizo el doctor Muerte, el famoso experimentador nazi. Entonces, quisiera saber si es ciencia ficción o realmente hay relación entre las prácticas de este señor y este fenómeno de mellizos. Gracias. Respecto a la primera pregunta, creo que sí. Creo que es cierto que la similaridad entre el humano y el chimpancé es mayor que entre el ratón y la rata, entre otras cosas porque están separados evolutivamente, aunque evolutivamente, digamos, están separados, yo creo que a una distancia evolutiva similar de 4 o 5 millones de años. Como el tiempo de generación de los roedores es mucho más corto que el de los humanos, la diferencia entre el genoma de un ratón y una rata es mayor probablemente que el de un chimpancé y un ser humano, que es de un 99% de identidad. Es decir, que solamente tenemos un 1% de diferencias entre nuestra genoma y el del chimpancé, pero un 9% de 3.000 millones es mucho, ¿no? Son como 30 millones de diferencia entre el humano y el chimpancé. En cuanto a la segunda pregunta, realmente me es muy difícil responder. Me parece difícil de entender cómo la intervención de una sola persona puede mantener durante un tiempo continuado, ¿no?, la existencia de una tasa de mellizos muy superior a la normal. Y tampoco entiendo cómo se puede generar una tasa de... Creo que, por ejemplo, lo que sí que es cierto es que durante los procesos de fecundación artificial,
la tasa de mellizos entiendo que es, pero esto no sé, lo he leído en los periódicos, es mayor que en los embarazos naturales, ¿no? Por la forma como se fecundan esos embriones, ¿no? Pero eso no podría decirlo. Así no encuentro una conexión directa, clara, entre estos dos acontecimientos, ¿eh? Sí, yo quería saber, el cuerpo humano, ¿cuánto número de células tiene? Está hecho. Y si una persona alta o baja, significa que las células son... Sí, la pregunta es que realmente nuestro cuerpo humano está compuesto con cuánto número de células. Y si una persona alta o más baja, las células son más grandes o realmente tienen el mismo número. No, o sea, el número exacto no lo sé, pero es del orden de probablemente alrededor de un millón de millones de células. Y el tamaño de un organismo de la misma especie solamente tiene que ver con el número de células y no con el tamaño de las células. Es decir, las personas más altas son más altas no porque tienen más células, pero tienen más células que las personas que no tienen células mayores. Tienen más, claro, porque son mayores, tienen más cantidad de células, pero no tienen células mayores. Buenas noches. Yo lo que quería saber es si hay alguna razón, si se sabe por qué es ATCG y no cualquier otra molécula diferente las unidades formadoras de... Yo no soy un experto en el origen de la vida, ¿no? Es decir, esta es una pregunta para la gente que estudia el origen de la vida. Probablemente en algún momento en lo que se llama la sopa ancestral, el mundo prebiótico, ¿no? Antes de que existiera la vida como tal, hubieron intentos distintos, ocurrieron, ¿no?, apariciones alternativas durante muchos cientos de millones de años de sistemas que podían asimilarse a sistemas vivos, ¿no? Es decir, un sistema vivo es un sistema que tiene es un sistema que es capaz de reproducirse, ¿no?, de generar copias de sí mismo a partir de forma autónoma, a partir de elementos que están en su entorno, ¿no? Y la forma viva más simple que conocemos sería, por ejemplo, un virus, ¿no?, el cual tiene un DNA y ese DNA especifica las proteínas para encapsularlo y que pueda infectar, y utilizando la maquinaria de otro organismo, reproducirse, ¿no? Alguna gente duda que los virus sean seres vivos, pero yo diría que no, ¿no? Es decir, que en esos intentos que ocurrieron en el mundo prebiótico hace como 4 o 3.000 millones de años, probablemente hubo muchos sistemas que tenían características de este tipo, ¿no? Probablemente vesículas en las cuales había dentro elementos químicos que podían dividirse y mantener alguna identidad, digamos, sistémica, ¿no? Probablemente, pues esto es pura especulación, el sistema que evolucionó de forma más eficiente y en particular por la casualidad fue un sistema en el cual ese elemento químico que era capaz de mantener la identidad sistémica fue la cadena de DNA. Y en estos momentos todos los seres vivos, ¿no?, todos los seres vivos están hechos de ADN, bueno, algunos de RNA, algunos virus, ¿no?, pero en general son o bien moléculas de ADN con ACGT o de ARN, que es ACGU. En lugar de la T es un núcleo distinto que se llama uracilo. Eso no significa que no puedan imaginarse sistemas vivos que pudieran estar constituidos por otro tipo de código genético, ¿no?, distinto. Pero en la Tierra ha triunfado claramente, ya sea de origen ajeno a la Tierra, porque de hecho no está claro, ¿no?, que la vida realmente se genera en la Tierra, podría tener un origen exterior. La Tierra, la forma de vida que ha triunfado y la que se ha impuesto es la basada en el ADN como lo conocemos hoy en día. Especulaba con el silicio también. Sí, pero el silicio, sí.
Pero el silicio tiene más que ver con estas moléculas, estos nucleótidos, son moléculas orgánicas, ¿no? Y las moléculas orgánicas están basadas en la química del carbono. Podría haber una química, el silicio es el elemento que tiene unas propiedades más parecidas al carbono, parece ser desde el punto de vista orgánico, y se especulaba que podría haber una vida basada en el silicio, pero reproduciendo, ¿no?, un poco, sustituyendo el carbono por silicio, pero reproduciendo un poco la misma idea que la del ADN, ¿no?, la de esta repetición de unidades elementales. Lo que sí que parece claro es que cualquier forma de vida, como lo deberíamos entender, tiene que estar basada en un sistema de este tipo. De hecho, antes de que Watson y Crick descubrieran la estructura de doble hélice y propusieran este modelo de ACGT, ¿no?, esta repetición muchas veces, hubo un físico muy importante, que escribió este libro, que es La vida, ¿no?, Schrödinger, que es uno de los físicos más importantes del siglo XX, que es el año 40, ¿no?, antes de que realmente se supiera cómo estaba codificada la información genética. Él especuló, él decía, el material cromosómico, dice, tiene que ser un cristal, escribía esto, ¿no?, tiene que ser un cristal aperiódico constituido por la sucesión de muchas veces de un número muy pequeño de átomos, ¿no? Es decir, y él ponía como ejemplo, piénsese en el código Morse, ¿no? Es decir, tiene que ser un sistema que sea capaz de, con pocos elementos, generar una diversidad prácticamente ilimitada, ¿no?, que es lo que él observaba, ¿no? Observaba que los seres vivos son de una diversidad y casi interminable, ¿no?, inabastable, pero que tienen algo en común. Y la única forma de generar diversidad a partir de la unidad es con un código, ¿no? Es como, por ejemplo, el alfabeto, ¿no? Nosotros podemos generar un número infinito de palabras prácticamente con un número muy limitado de letras, ¿no? Parece que, yo diría, pero esto es una cuestión filosófica, ¿no?, que cualquier forma de vida que pensemos tiene que tener esta estructura básica, ¿no? Un código constituido por la repetición de unidades elementales que no tienen por qué ser esas 4, pero que son las que han triunfado en la Tierra, las que se han impuesto, ¿no?, que se repiten muchas veces. Bueno, a mí me ha parecido entender que el ADN basura, el ADN que no entendemos cuál es su funcionalidad biológica, de alguna manera está relacionado con la expresión del resto de los genes que sí que conocemos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que no es nada estático, porque los genes se van modificando también con la influencia, tiene una cierta plasticidad en función de la exposición, por ejemplo, a radiaciones o a otra serie de mecanismos. De alguna manera, ahora que estamos accediendo al conocimiento molecular de las enfermedades, se podría incluso llegar a hacer una clasificación por grupos basado en esta información que carecemos, grupos relacionados de enfermedades, quiero decir, que se expresarían o no, dependiendo también de factores externos. No sé si entiendo bien la pregunta. Grupos de enfermedades que tuvieran un origen molecular común. Sí, que tengan una relación en base a la expresión de genes que ahora no podemos conocer, pero que sí que formen grupos de enfermedades que están relacionadas y no vemos ahora una relación directa en ello. Sí, bueno, de hecho, no puedo recordar el ejemplo, ¿no?, pero de hecho sí que parece que hay, por ejemplo, que de hecho la probabilidad en algunos casos, ¿no?, la probabilidad de padecer una determinada enfermedad no es independiente de padecer otra enfermedad. De hecho, hay muchas enfermedades, parece que hay muchas enfermedades que se asocian, ¿no? Y bueno, lo sabemos con muchas patologías, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down, pero claro, en este caso es obvio, ¿no?, porque es un cromosoma entero y por tanto sabemos que el síndrome de Down no tiene solo una patología, sino que tiene muchas patologías asociadas, ¿no? Pero es un caso, quizás no es muy buen ejemplo, pero sí que es cierto que cada vez que sabemos más y tenemos más datos epidemiológicos, que hay enfermedades que no son independientes. Y probablemente esto significa que tienen una conexión molecular en algún punto subyacente que todavía no hemos descubierto. Y ahora no recuerdo un caso que parecía bastante interesante, ¿no?, que va, creo, en la dirección que apunta.
en esa dirección que estabas diciendo, por ejemplo, el síndrome de hiperactividad comparte genes alterados, digamos, con el autismo. Una similitud. Bueno, mi pregunta era, ¿cuál es la dirección para obtener el genoma que tú has conseguido con la saliva? ¿Cuál es la dirección? ¿La sí. compañía? Sí. Bueno, hay muchas, ¿eh? Esta se llama 23andMe, 23andMe. Pero no tengo ningún interés comercial, yo he pagado, no tengo. Pero de hecho, esta es quizás la más popular. Es la más popular. Hay una página, se escribe 23andMe en internet y va a esa dirección y puede hacer esto. En estos momentos, a ver, yo lo hice en mi momento porque como daba clases de esto, quería saber realmente, más bien por curiosidad, ¿no? Por cuál es la información que aportaba. De hecho, lo interesante no es eso, lo interesante es que incluso puedes tener tu... para mí eso es particularmente interesante. Bueno, ahora ya no, porque no tengo tiempo de hacer muchas cosas más que... Pero, por ejemplo, esto de aquí. Esto de aquí es... Te puedes bajar, la compañía te ofrece los datos crudos, ¿no? Esto de aquí es mi genoma en concreto, ¿no? A ver, ¿dónde entra aquí esto al principio? Sí, es igual, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto quiere decir lo siguiente. Esto no es mi genoma porque yo no he pagado $3.000 ni los pagaré hasta que no baje hasta 100 o 200, ¿no? Pero lo que se hace con esto, lo que hacen estas compañías, ellos hay, no sé cuántos hay aquí, 1 millón me parece. No recuerdo cuántos hay. Por ejemplo, sí, aproximadamente 1 millón. Esta compañía, o sea, nosotros gracias a estos estudios sabemos que hay posiciones en el genoma que se asocian a determinadas enfermedades, ¿no? Es lo que sabemos. Entonces esta compañía no secuencia todo el genoma. Esta compañía tiene una tecnología, hay muchas compañías, tiene tecnología en la cual solamente miran qué nucleótido, qué letra tengo en una determinada posición de mi genoma, ¿no? Y miran 1 millón de posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues bien, esto significa que en el cromosoma 1, que es el más largo, que tiene 230 o 250 millones de letras, en la posición 82.154, yo tengo una A de mi padre y una A de mi madre. En la posición 752.566 tengo una A de mi padre y una A de mi madre. Bueno, no sé cuál es la de mi padre y la de mi madre porque, claro, no tengo genoma y es imposible de saberlo, ¿no? Pero lo que he hecho ahora para Reyes es regalarle a mis hijos y a mi mujer esto. Mi mujer era un poco reacia, pero al final ha aceptado, por tanto supongo que no va a haber ninguna sorpresa, porque claro, ahora ya no vamos a poder esconder de quién somos padres ni quién son nuestros hijos, ¿no? Porque esto va a ser imposible de ocultar, ¿no? Hasta ahora más o menos se podía, pero ahora va a ser imposible, ¿no? O sea, mi mujer ha aceptado, o sea que no espero ninguna sorpresa, pero lo que sí que me va a interesar, como a mi hijo también le gusta programar, es hacer un pequeño programa para ver si podemos identificar qué letra de mis hijos viene del padre, cuál viene de la madre, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de la información que hay aquí, no solo de una determinada posición, cuando se dice que, por ejemplo, yo tengo esta probabilidad de cáncer de colon del 7%, en vez del 5%, no está basado solo en una posición, ¿eh? Es un conjunto de posiciones que se sabe, cada una de las cuales contribuye un poco, y es a partir del análisis de todo este conjunto, que a lo mejor para cáncer de colon, a lo mejor son 30 o 40 posiciones distintas, a partir de lo que tengo aquí se estima esta probabilidad, que sinceramente creo que es una probabilidad muy aproximada. Y es difícil de saber cómo. Pues eso es lo que proporciona esta compañía. Sí. Vamos a ver. Yo quisiera hacer una pregunta, dos preguntas, ¿no? La primera, ¿cómo se entiende actualmente la investigación a nivel científica sobre el misterio de la transcripción, por una parte? Y por otra, la evolución se entiende como un estado es decir, determinista o aleatorio. O sea, la primera pregunta, la transcripción... La pregunta es cómo se entiende a nivel
nivel científico el problema de la transcripción o el misterio de la transcripción? Bueno, de hecho es uno de los problemas importantes en genémica, ¿no? Es exactamente saber por qué en un determinado tipo celular se transcriben unos genes determinados y por qué se transcriben a un nivel determinado, ¿no? Y por qué en otro tipo celular se transcriben otro tipo de... Y cuál es no solamente la transcripción, sino el procesamiento posterior del RNA, ¿no? Porque las cosas son mucho más complicadas de las que os he explicado. El RNA, cuando se produce, sufre unos cuantos procesos de modificación, ¿no? Para producir RNA mensajero. Y en estos momentos, quizás una de las áreas de investigación más interesantes en el campo de la transcripción es la de la influencia de los factores, lo que se llama epigenéticos, ¿no? Es decir, es algo a lo cual yo no me he referido, ¿no? Pero el DNA, la secuencia de DNA no es estática. O sea, sí que la secuencia de letras es la misma en todas las células, pero estos nucleótidos sufren no estos nucleótidos, bueno, también los nucleótidos, pero en realidad el DNA para que pueda caber en la célula está empaquetado alrededor de unas proteínas que se llaman las histonas, ¿no? Las histonas. Y es la modificación de estas histonas, que son las que empaquetan el DNA, las que parecen jugar un papel muy importante en determinar cuándo se transcribe un gen y a qué nivel se transcribe un gen. Es lo que se llama las modificaciones de cromatina o las modificaciones de histonas, ¿no? Digamos que este es un campo de investigación en estos momentos muy relevante. Y el segundo es la investigación de toda la transcripción que no es productiva de proteínas, lo que se llaman los RNAs no codificantes. Respecto a la segunda pregunta, claro, la evolución es un diálogo entre el azar y la determinación, ¿no? Las mutaciones se producen al azar, no únicamente al azar, pueden estar inducidos por factores externos. Fumar produce mutaciones en las células de los pulmones, la radiación produce mutaciones, etcétera, pero las mutaciones se producen en principio sin una dirección determinada, ¿no? La idea de que las jirafas tienen el cuello largo porque tienen que ha crecido el cuello de las jirafas a lo largo de la evolución porque tienen que comer de árboles altos, que es la idea lamarckiana, no es la predominante en la biología de hoy en día, sino que las mutaciones se producen al azar y hay algunas que son beneficiosas, que incrementan nuestra capacidad de supervivencia, de generar progenie, y otras que la disminuyen, y aquellas que, ¿no?, aumentan nuestra capacidad de generar descendencia son las que vamos a copiar a nuestros hijos y son las que se van a transmitir y son las que van a triunfar, ¿no? Es un compromiso, yo no soy un biólogo evolutivo, ¿no?, pero es un compromiso entre el azar, ¿no?, y la necesidad, como diría el libro aquel de Monod, ¿no? Yo quería hacer nada más una reflexión sobre la idea del regalo, que no sé si es una buena idea. No, probablemente no. Mi mujer no está muy contenta. Hablaba más de esas consecuencias de la medicina personalizada, que puede dar una ansiedad paralizante el conocer o una falsa sensación de seguridad. Si uno puede resistir el alcohol o metabolizar o no tener tendencia a la dependencia, o saber que tienes un riesgo incrementado de padecer un tipo de cáncer. Entonces, ese sí que es un reto de quién tiene que transmitir ahí en estos riesgos de enfermedades, en tu caso lo del cáncer. Y creo que eso es exactamente el punto que yo quería poner de manifiesto, ¿no? Que eso incluso en una persona, digamos, como yo, que tengo un cierto, aunque yo no soy médico, tengo un cierto conocimiento de este campo, esta información no sé cómo interpretarla, no tengo un criterio claro para interpretarla, no sé si esta es una información muy relevante para mí o no, y entiendo, y ese es el peligro, ¿no? En el momento en el cual esto cueste 50 euros o 60 euros es algo que va a estar al alcance de toda la población, y es muy posible que alguien, cuando lea que tiene un riesgo de cáncer de colon, que salga en color rojo, porque además las cosas que están en el Better List no se ve aquí, pero están en color rojo, y las otras en color verde, ¿no? Las cosas que están en color rojo, pues es cierto que pueden causar una ansiedad totalmente injustificada a las personas. Y pero es que eso va a ocurrir, y es eso en lo que en estos momentos se debería estar trabajando desde el sistema sanitario. El problema no es que yo no sepa qué hacer con estos datos, ¿no? El problema es que si yo voy a mi doctor con estos datos, tampoco sabe qué hacer.
Y la percepción del riesgo es muy difícil transmitirla. Es muy difícil, porque además tampoco sabemos muy bien qué significa esto, ¿no? Es que no sabemos qué significa. Y otro campo que se abre, que has hablado de la epigenética, yo creo que también es interesante hasta qué punto somos dueños de nuestra salud. Es decir, sabiendo, yo entiendo que es ese 20% de ADN silencioso, de cómo lo podemos modificar a esos factores ya más determinísticos, que son que te digan que eres portador de algo, ahí que viene carrier status, ¿no? Y que tú con tu modo de vida, tu estilo de vida, puedas hacer que no se exprese ese ADN, ¿no? Quizá modificando el ambiente, lo que tú comes, todas esas ciencias ómicas que... Es que realmente se abre un campo aquí de debate que realmente es muy interesante y tiene muchas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, yo veo que aquí si vas a esta página, pues colorectal cancer, y dice, ¿qué puedes hacer para prevenirlo? Y pone, pues no sé, comer vegetales, verduras, no sé qué, no comer mucha carne roja y tal y cual, ¿no? Claro, imagínate que yo decido no hacer caso. Pero tratar un cáncer de colon al sistema sanitario le cuesta muy caro, ¿no? Entonces, todos estamos pagando, ¿no? No digo no tengo una solución, pero el problema es, todos vamos a pagar, ¿no?, las consecuencias de una decisión que en estos momentos yo tengo información mucho más de la que tenía antes para tomar una decisión o en otra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo riesgo de tener cáncer de pulmón y sigo fumando, ¿tengo que asumir los riesgos yo solo o los tenemos que asumir todos? No sé. Pero es decir que abre... yo creo que es un tema que, claro, en este país estamos siempre dominados por otros temas, ¿no? Pero es un tema que debería estar en estos momentos mucho más, siendo discutido mucho más, porque, ya digo, esto ya no es ciencia ficción, esto cuesta $100, que son, no sé, 80 euros. Bueno, todavía es un poco caro, ¿no? Pero no es nada que no sea asumible. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Solamente anunciarles que la conferencia prevista para el 31 de enero del profesor Pérez Elvira se suspende sin fecha. Ya les comunicaremos el próximo trimestre cuando se realizará. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias.